COVID ya más o menos hemos pasado prácticamente o más de un año desde que fue lo que llamamos el lockdown o el encierro, que fue cuando explotó, digamos, todo el verdadero alcance, lo que se preveía el alcance del virus. Y el virus en sí mismo, como yo lo entiendo, siempre ha tenido como dos caminos paralelos, que ha sido el camino médico, digamos, o el del impacto, digamos, médico con sus oleadas, y ha tenido otro camino en paralelo que es el jurídico, con distintas oleadas, ¿no? En la parte jurídica, que es un poco la que ahora nos toca ver, hay dos fases claramente diferenciadas o dos momentos muy diferenciados, que es en el momento en el que ocurre y que dio lugar al desempolvamiento de las famosas cláusulas rebus sic stantibus, que lo que impactaba eran todos aquellos contratos en los que ya estaban en funcionamiento y que, como decía o como dice la doctrina o la cláusula en sí misma, es, pues bueno, el cumplimiento de las obligaciones ya no se podía llevar a cabo de la misma manera porque las condiciones habían cambiado, ¿no? Entonces surgió ahí una problemática, o ha surgido y sigue todavía, de hecho, una pelea entre las distintas partes de los contratos para ver cómo salvar la situación y remediar o al menos mitigar las consecuencias del virus, ¿no? Esto se refiere a los contratos que ya estaban en funcionamiento y en vigor o que ya estaban firmados, pero la segunda parte oleada desde la perspectiva jurídica es, vale, ¿qué ocurre ahora con el COVID, con todos los contratos que vamos a firmar? ¿Vale? Porque el COVID, como todo el mundo sabe, es un virus. El virus, como cualquier pandemia, normalmente en los contratos se trataba o se trata como una fuerza mayor, y nos hemos encontrado con que, o nos encontramos en los contratos en las distintas partes, es, bueno, ¿cómo evaluamos el riesgo del COVID? ¿Se puede considerar fuerza mayor o no? Y en el caso de que no, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo lo tratamos? La consecuencia es que en la práctica nos encontramos con que existen cláusulas COVID expresamente hoy en día, ¿no? A la hora de negociarlo está siendo un poco, no complicado, pero al menos sí da lugar a debate, porque bueno, el Código Civil lo que dice es que una fuerza mayor es cualquier hecho imprevisible o que, habiendo sido previsto, no se podía hacer nada para solucionarlo, ¿no? Entonces aquí es donde entramos un poco en el debate, es, ¿el COVID es previsible o no? Obviamente ya es previsible, lleva un año, sabemos qué está ocurriendo, sabemos que va a haber oleadas. De momento las vacunas se están implementando, pero no se han implementado del todo. Y aún así tampoco a día de hoy se sabe cómo van a ser las consecuencias a efectos de la inmunidad de grupo, etcétera, y cómo va a afectar en nuestro modo de desenvolvernos en la vida. Pero es verdad que al mismo tiempo, por eso y como no lo sabemos, se puede considerar en parte una fuerza mayor, ¿no? Al final, donde está teniendo más impacto, al menos en la parte de energía, sobre todo es en los contratos de construcción, porque son contratos normalmente internacionales con unas subcontratas que requieren una serie de movilidad de distintas empresas y muchas personas de construcción, de instalación, de obra civil, etcétera, que se tienen que movilizar hasta un sitio concreto, y además tiene un impacto generalmente que muchas veces son subcontratas que no son del propio país, en este caso de España, sino que estás haciendo subcontratas y generas movilizaciones y suministros de distintas partes del mundo. ¿Qué vuelta de tuerca genera esto? Que el COVID se está tratando de manera distinta en función del país en el que nos encontremos. En el caso de España, cuando nosotros tenemos un proyecto de energía renovable en España, pues bueno, generalmente pensamos en el impacto del COVID que puede tener en el caso de un on-site o en el sitio en España. Pero hay que lidiar a la hora de hacer los contratos de PC y los que son aguas abajo de subcontratas con las potenciales consecuencias que tiene el COVID en los países de origen. ¿Quién asume el riesgo? ¿Qué medidas se toman? ¿Tienen impacto en el precio? ¿Esas medidas se tienen que poner expresamente en el contrato? ¿Se tienen que anexar? Si no las cumples, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si evoluciona de una manera diferente el COVID, de manera que genera consecuencias que ahora mismo no son previsibles? Pues esos son todos los retos en los que nos estamos enfrentando ahora mismo en el sector. En una primera fase en construcción, tiene su derivada inmediatamente después en financiación, porque en el momento que tú estás construyendo siempre va a estar financiado y va a entrar la institución financiadora, que puede ser un banco, un fondo, el emisor de un bono, etcétera. Y bueno, pues es la situación, o es cómo está funcionando ahora y cómo el gran reto que tenemos respecto al COVID y que nos estamos encontrando los profesionales del sector.